Héctor de Mauleón ha escrito ampliamente durante muchísimo tiempo sobre el tema de los desaparecidos en México. Eh, querido Héctor, gracias por tomarnos la llamada. Cuando hablamos de los desaparecidos en México, de las fosas, casi el genérico me parece ofensivo, ¿no? Se pierde absoluta humanidad en esta generalización de cada uno de los casos. Ayer que veía las fotografías de los pues, más de 200 pares de zapatos que encontraron en estas fosas clandestinas de Jalisco, ahora que escuchaba la información desde Tamaulipas, el arco de cada uno de estos casos, de estos individuos, pues es una historia completa de familiares, de comunidades impactadas, que en México pues ya se suman en los cientos de miles. Sí, Enrique, muy buenas tardes. Mira, pues creo que estamos viviendo un proceso de insensibilización de la sociedad que es muy preocupante y muy alarmante. Eh, el tema de las fosas clandestinas, de los campos de exterminio, de los campos de entrenamiento del crimen organizado, llevan rondando en los medios desde hace muchísimos años. Para no ir tan lejos, en 2023 el colectivo Una Luz de Esperanza de Jalisco ya había advertido que jóvenes estaban siendo reclutados de manera forzosa y llevados a estos llamados campos de entrenamiento. Veo que hay tres cosas. Uno es el asunto de las fosas clandestinas, el otro es el de los campos de exterminio y el otro es el de los campos de reclutamiento y entrenamiento del crimen organizado. A veces van de la mano, Uh -huh. pero todo esto ha sido localizado. Es increíble en la cantidad de lugares en las que estos campos han sido detectados, por no hablar de las fosas. A mí me sorprendió mucho saber que solamente en el año 2020 fueron rescatados 6,000 cuerpos de fosas clandestinas que estaban en Michoacán, en Zacatecas, en Jalisco, en Sonora, en Veracruz y en Tamaulipas. Solamente ese año aparecieron 6,000 cuerpos. Eh, Hace unos años causó horror el descubrimiento de un centro de exterminio en Playa Baglas, en el estado de Tamaulipas, Sí. donde se levantaron 500 kilos de osamentas. Eso lo documentó Elefante Blanco y era estremecedora la crónica donde decían pues, quienes estaban recorriendo ese lugar caminaban sobre dientes, sobre costillas, sobre cervicales, sobre restos y fragmentos de mandíbulas y de cráneos. Esto pues tiene 5 o 6 años que se avisó. Desde entonces han aparecido pues en los municipios de Colima, por ejemplo, que es tremenda la cantidad de fosas que se han encontrado ahí, en los municipios de Veracruz, donde hasta 2023 habían aparecido más de 350 fosas clandestinas con un número incontable de personas. Encontramos noticias de cementerios del crimen organizado donde aparecen hasta 120 cuerpos. Está el caso de Colinas de Santa Fe en Veracruz, donde se hallaron 900 restos. Eh, eh, es una, es un lugar común decirlo, pero México está convertido en un cementerio clandestino y lo peor es que las autoridades se burlan de los colectivos, los desautorizan, voltean a ver hacia otro lado, no los reciben, los rodean de sospechas, los revictimizan y lo peor también es que pues, los ciudadanos nos conformamos con unos números, dejamos de lado la tragedia humana que hay detrás de todo esto y que nos es arrojada a la cara cuando encontramos esta desolación de ver los zapatos abandonados en un rincón, la ropa de hombres, de mujeres, de jóvenes, muchas veces cosas, objetos que pertenecieron a niños, cuando encontramos estas cartas de despedida o cuando encontramos estas libretas en las que se les pasaba lista, etcétera. Sí. Hay muchos testimonios de jóvenes que han sido levantados en distintos lugares del país y que son llevados
a campos de entrenamiento. Esta es una cosa que lleva por lo menos 6 años rondando una y otra vez Y los en los casos lugares. lo escuchamos cada vez con más frecuencia, por ejemplo, en lugares como Jalisco, que trabajan en estos centros como de telefonía, en diferentes, digamos, espacios que se utilizan para el reclutamiento, para el adiestramiento y para el exterminio muchas veces de estos jóvenes. Héctor, déjame hacer una muy breve pausa y regresamos con el tema para hablar de estos otros dos componentes. Dices, los desaparecidos, las fosas comunes, el tema de los campos de exterminio y también los campos de adiestramiento, que muchas veces además intersectan las tres. Ya volvemos en tiempo real. Estamos en tiempo real en conversación con Héctor de Mauleón sobre lo que hemos ido conociendo en las últimas horas, las fosas, los hornos clandestinos, los restos humanos, las vidas que quedaron atrapadas en estos lugares, en Jalisco, en Reynosa, y escuchaba lo que nos decías antes de la pausa, Héctor, y la pregunta creo que es, ¿cómo llegó México a un punto en el que el descubrimiento de estas fosas comunes, de los restos humanos de cientos de personas ya no detona una especie de indignación nacional y se convierte solamente en un titular más de un noticiero, en el repaso de los muertos del día? Fíjate que hay un dato significativo y es que todas las notas que tienen que ver con desapariciones, con los más de 100,000 desaparecidos reportados en México, causan o jalan muy poca atención de la gente. En general, no hay un interés por comprender la magnitud de esto. Hay una madre buscadora que es Ceci Flores, que ella misma ha relatado cómo antes de que desaparecieran sus dos hijos, ella le cambiaba al canal o a la estación de radio cuando se empezaba a hablar de desapariciones. Era algo tan oscuro y tan vago al mismo tiempo que no había un interés por hacerlo. Yo atribuyo también a esto el hecho de que se haya pasado por alto lo de la dimensión del campamento de exterminio y Sí. de reclutamiento que se acaba de encontrar. Hay reportes de hace mucho tiempo de jóvenes que son enganchados con falsas promesas de trabajo, que los llaman a trabajar como vendedores, como encuestadores, los hacen trasladarse a otro lugar y son llevados a los campamentos. En 2018-19, un joven que logró escapar relató las condiciones en que lo habían enganchado y relató las condiciones de un centro en el que había por lo menos 100 muchachos más entrenándose para volverse sicarios del cártel Jalisco y ser enviados a las guerras de Michoacán y de Zacatecas. Sí. Y estaban las denuncias incluso de padres que tenían la certeza de que sus hijos estaban sometidos a esclavitud laboral, porque no todos van a parar como sicarios, muchos otros son empleados en campos de cultivo para cosechar cosas y los tienen ahí de manera forzada. Hay un drama que está ocurriendo con los jóvenes de México. Unos son entrenados para matar. La mayor parte de quienes hacen los horrores que estamos viendo en este país son jóvenes, y lo peor es que se lo están haciendo a otros jóvenes. Es el drama de la juventud en México. Sí. Héctor, finalmente, hablabas de la respuesta o la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. En este caso, se interviene, se encuentra un campo de adiestramiento, de preparación de estos jóvenes, o un primer filtro tal vez en su evolución en la organización criminal que manejaba este territorio, y pues no se hace el trabajo necesario para encontrar las fosas, los hornos que finalmente encuentran las buscadoras, los colectivos. Y ahora se habla de responsabilidades y de la necesidad de revisar lo ocurrido, pero ¿qué nos dice la respuesta gubernamental en este caso sobre el compromiso a la verdad y la justicia por parte de las autoridades de todos los niveles, presentes y pasadas en nuestro país? Es un escándalo que esto haya funcionado durante años sin que autoridades municipales se hubieran enterado. Y luego que autoridades estatales del gobierno de Jalisco, de la época de Enrique Alfaro, se hayan apresurado a echarle tierra al asunto y suspender la intervención en ese lugar. Y luego sorprende más que el fiscal general de la República
centre las sospechas en el gobierno municipal y el gobierno estatal, sin mencionar que tampoco la Fiscalía General de la República se enteró, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni la Sedena, ni la Guardia Nacional, ni la Presidencia de la República, que se supone que está enterada de todo. Entonces, esa es precisamente la dimensión de la tragedia que está pasando. Llenamos el Zócalo para un festejo ilusorio, pero no lo podemos llenar para exigir que se detenga esto. Esa es la verdadera tragedia, porque obviamente ese es el incentivo para que siga ocurriendo. Héctor de Mauleón, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Te agradezco mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, por supuesto, de regreso. En este tema, dice, pues lo normalizamos porque no es atractivo para las audiencias, porque se ha convertido en parte de lo cotidiano tal vez, este término de la normalización, ¿no? Y porque hay impunidad y porque todos se señalan, los presentes, los pasados, los distintos niveles de gobierno. Pero esto que dice al final Héctor de Mauleón me parece fundamental. No somos capaces de llenar el Zócalo para una asamblea informativa o para celebrar a una figura política, como ha ocurrido en el pasado, como sigue ocurriendo, pero no somos capaces como sociedad de llenar el Zócalo para exigir que se tomen acciones concretas para solucionar esta realidad en la que ha convertido a México en un cementerio clandestino, con cientos de miles de personas desaparecidas, y todavía hay una discusión sobre por qué no hay un sistema, una base de datos nacional para la identificación de víctimas, por qué tienen las buscadoras en los colectivos que hacer un live en Facebook para ir mostrando artículos de ropa de las presuntas víctimas y que las familias las puedan ubicar, y que esa es la única manera en 2025 de dar con sus seres queridos. Porque la otra es un tema, en el mejor de los casos, de burocracia. Digo en el mejor de los casos porque ya que ubican los restos, y contábamos apenas esta historia la semana pasada en el noticiero, 2 hermanas en Morelos que habían ubicado en Sinaloa los restos de un hermano desaparecido que desafortunadamente había sido asesinado, y que no tenían el dinero para recuperar el cuerpo, para cerrar con ese duelo, ¿no? O al menos empezarlo de manera digna. Pues porque no había dinero, porque tenían que transportarse 4 horas para llegar a una comisión de desaparecidos en Cuernavaca, en donde el día que llegaron no había sistema, entonces habían cerrado horas antes. Y porque una vez que ya estaba el tema pues confirmado, pues cómo se traen el cuerpo de Sinaloa si no tienen dinero ni para el camión. Pues sí, vaya asunto, y si eso no es atractivo para las audiencias, pues la realidad es que es nuestra responsabilidad seguir informándolo, ¿no? Porque el asunto no puede quedar en esto simplemente porque es el incentivo para que siga ocurriendo. La única razón en la que vamos a dejar de ver hornos clandestinos de cremación y fosas y restos humanos y 200 pares de zapatos de presuntas víctimas del crimen organizado es cuando ocurra, realmente hay una acción contundente de parte de las autoridades y del gobierno.